Hola, soy Einar Moreno. Bienvenidos a la sesión número 16 de nuestro curso de finanzas para no financieros. Las últimas sesiones hemos estado trabajando bajo el esquema de contabilidad gerencial como insumo para mejorar el desempeño financiero de las empresas. En primer lugar, revisamos justamente lo que es el costeo variable para después utilizar esos mismos conceptos en lo que fue nuestro modelo de costo, volumen, utilidad, calculando puntos de equilibrio y planeando utilidades antes y después de impuestos. Para el día de hoy trabajaremos un tema adicional que es fundamental en las organizaciones y que sigue utilizando en gran manera los conceptos de costeo variable, por lo tanto los costos variables unitarios, los costos fijos, y justamente es lo que enriquece este tema. El análisis diferencial, que es de lo que hablaremos el día de hoy, se utiliza para tomar decisiones, por ejemplo, sobre arrendar o vender equipo, reemplazar activos que aún tengan vida útil por otros, descontinuar segmentos o unidades de negocio que parecieran no son redituables, producir o comprar, completar la producción o vender a la mitad del proceso, e inclusive aceptar transacciones a precios especiales. Para el día de hoy yo seleccioné 3 de estos, aunque desde luego no es que sean los más importantes, pero sí los más representativos en casos empresariales. El primero es cerrar o no un segmento o producto. Revisemos entonces la cédula. Tenemos un estado de resultados, donde claramente estamos viendo un enfoque de costeo variable en el sentido de que está desagregado, aunque está absorbente en la parte de la presentación. Fíjense, tenemos ventas menos costo de ventas, y en este momento estamos desagregando costo variable y costo fijo. En el momento que lo desagregamos ya estamos utilizando los elementos de costo variable y fijo. Sin embargo, como los tenemos juntos ahí, ¿qué quiere decir? Que estamos trabajando en un esquema absorbente. Por lo tanto, ponemos el renglón de utilidad bruta. Si únicamente aparecieran costos variables, pondríamos margen de contribución. Utilidad bruta menos gastos operativos. También los tenemos desagregados, variables y fijos. Finalmente, para llegar a un resultado operativo o utilidad de operación. Nótese cómo Ultraflex tiene pérdida ya operativa. Ciertamente, sus costos de ventas no son tan elevados, porque justamente en la utilidad bruta tenemos un resultado positivo, pero al aplicar los gastos operativos fijos y variables, entramos en pérdida. En este momento, para muchos administradores sería muy fácil decir, hay que cerrar Ultraflex. Pero ¿cuál es el efecto de cerrar Ultraflex en la compañía? Si vemos la siguiente columna, en otros, tenemos todas las demás unidades de negocio, sus ventas, sus costos desagregados, por lo tanto su utilidad bruta, sus gastos operativos desagregados y entonces el resultado operativo, y juntos estos dos resultados hacen un total. Ahora bien, ¿qué pasa si cerramos Ultraflex? Desde luego que lo que va a pasar es que los costos variables van a desaparecer. Pero el tema principal de este ejercicio es notar cómo los costos fijos tendrán que ser absorbidos por las demás unidades de negocio. Vean cómo al día de hoy, teniendo Ultraflex, la compañía llega a un resultado operativo de 69,000. Desde luego que si cerramos Ultraflex, también vamos a perder esas ventas de 100,000, llegando a un escenario como este. Fíjense, las ventas disminuyeron desde luego porque cerramos Ultraflex. Los costos de ventas entonces se desagregan y tenemos costos variables de 420, claro, de todas las demás unidades de negocio. Pero ¿qué pasa con los costos fijos? Se quedan en 220 porque los 20,000 de costo fijo que estaban asignados a Ultraflex tienen que ser absorbidos por las demás unidades de negocio. De tal manera que pasamos de un resultado, de un total de costo de ventas de 700,000 a 640,000,
pero la utilidad bruta pasa de 300,000 a 260,000, nuestro primer impacto. De la misma manera, revisamos los gastos operativos, en donde tenemos variables y fijos. Justamente, los variables van a disminuir, pero los fijos se mantienen. Por lo tanto, nuestro resultado operativo al final, por el cierre de Ultraflex, es justamente de 54,000 pesos. Un resultado menor en consecuencia del cierre de la unidad de negocios de Ultraflex. Entonces, contrario a lo que podríamos decir al inicio, cuando nos damos cuenta de cuál es el impacto por cerrar la unidad de negocio, tendríamos que emprender otro camino. Es decir, la solución para esta situación no es cerrar Ultraflex, porque en este caso lo que sucede es que tenemos un resultado financiero pues con menor desempeño. Por el contrario, buscaríamos entonces incrementar las ventas o trabajar justamente con los costos para mejorar el resultado operativo y no caer en pérdida. Así, fíjense cómo entonces las organizaciones, a medida que van creciendo en sus unidades de negocio, van repartiendo con esas unidades sus costos fijos. Será muy importante asignar correctamente esos costos fijos a cada unidad del negocio. Pero como lo acabamos de ver, también es muy importante revisar cuál es el impacto por cerrar un segmento o producto que quizá esté en problemas a la hora de absorber los fijos con las demás unidades. Otra situación común es justamente la disyuntiva entre producir o comprar, sobre todo en esta época donde el outsourcing o lo que se podría denominar como proveedores alternativos nos pueden ofrecer un proceso que nosotros hagamos de inicio. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una empresa automotriz que actualmente produce cada tablero que utiliza para los autos. El costo total está aquí presentado. Y lo que sucede es que un proveedor nos ofrece la venta del mismo tablero en 250 pesos. La pregunta ¿es conveniente comprarle a él en vez de producirlo nosotros? Revisando la parte de la primera columna de los datos, vemos cómo está desglosada nuestra materia prima, nuestra mano de obra directa, nuestros variables indirectos de producción y luego nuestros fijos indirectos de producción. Por lo tanto, a nosotros nos cuesta producir este tablero por unidad 280. En este momento, haciendo el comparativo, simplemente sin pensar, podríamos decir que es una excelente opción dejar de producir este tablero y comprarlo al proveedor que nos lo ofrece en 250. Pero hay un pequeño detalle, que este costo de 280 incluye un fijo indirecto asignado de producción. Por lo tanto, ese fijo tendría que ser considerado para evaluar la propuesta. Es decir, el tablero que nos ofrecen cuesta 250, pero nosotros de cualquier forma vamos a tener que asignar 68 pesos de fijos, que ya los teníamos puestos desde antes. Por lo tanto, el costo total por unidad nos va a llegar a un total de 318 pesos. Ese es el dato comparable con los 280 pesos que teníamos nosotros de inicio por el costo total por unidad. Por lo tanto, en esta situación, 250 no sería un costo competitivo para decidir dejar de producir ese tablero y darlo a un proveedor externo. Desde luego que puede haber costos más competitivos. El punto aquí es justamente no olvidar que tenemos costos fijos asociados a la producción de cada unidad de negocio. Otra circunstancia o fenómeno que sucede comúnmente tiene que ver con clientes que piden o que tienen pedidos especiales acompañados de precios especiales justamente por el tema del número de unidades que se están pidiendo. A la hora de que nosotros, dependiendo de nuestro producto, revisamos cómo estamos haciendo la distribución, quizás sea pues algo que nos llame la atención el poder ofrecer precios más competitivos en la medida en que un cliente nos pida volumen de producción. En este caso tenemos una empresa que produce balones. La capacidad instalada mensual de la empresa es de 12,500 unidades, de 12,500 balones, y las ventas actuales y la producción
son de 10,000 balones por mes. Es una de esas empresas que vende lo mismo que lo que produce. El costo de manufactura del balón es de 20 pesos. De estos 20 pesos, costos variables son de 12.50 y fijos asignados son de 7.50. Por lo tanto, el precio de venta regular está fijado en 30 pesos. La empresa está recibiendo por parte de un nuevo cliente una petición de 5,000 balones, que es un número considerable, a un precio de 25 pesos cada uno. Ahí está el descuento pedido por el cliente. Precio regular, precio de lista, 30 pesos. Yo quiero 5,000, pero deseo que me los des a 25. Ok, habrá que valorarlo. Además, nos pide que sea con una fecha de entrega de 2 meses. Tenemos la oportunidad de aprovechar la capacidad instalada entonces y repartir la producción solicitada en los siguientes 2 meses. ¿Cómo sé esto? Porque regreso y veo que tengo una capacidad instalada de 12,500 unidades y que al día de hoy solo estoy produciendo 10,000. Es decir, al mes tengo capacidad ociosa por 2,500 unidades. Pero hace falta hacer algunos otros números solo para verificar que podemos estar en condiciones para aceptar la oferta. Veamos. En esta cédula tenemos la situación actual y después tenemos lo que pasaría si aceptamos la propuesta. Las ventas están justamente puestas en las 10,000 unidades con el precio de venta de 30 llegamos a 300,000. Tenemos costos variables, 10,000 unidades por 12.50 de 125,000. Costos fijos de 10,000 por 7.50, 75,000. Y me detengo ahora porque justamente esa es la asignación del costo fijo. En este momento ya sabemos que los costos fijos, precisamente porque estamos produciendo 10,000 unidades, son de 75,000 pesos. Y eso es un dato muy importante para nuestra valoración. Por lo tanto, la utilidad bruta, haciendo la resta de los conceptos, es de 100,000. Ahora bien, si aceptamos la propuesta de este nuevo cliente, tendremos 10,000 unidades por 30 pesos más 2,500 unidades más por 25 pesos, por lo cual llegamos a un total de 362,500. Los costos variables desde luego siguen siendo los mismos por unidad, por lo tanto ahora es 12,500 unidades por 12.50, 156,250 pesos. Menos los costos fijos. Importantísimo, recordar que ya sabíamos cuál era el monto del costo fijo. Es decir, sería un error multiplicar 12,500 por 7.50. Los costos fijos ya estaban asignados y nos daban un total de 75,000, que es justamente lo que estamos poniendo en la cédula. Por lo tanto, la resta de eso nos lleva a tener una utilidad bruta de 131,250. Viendo el panorama y considerando que tenemos la capacidad instalada, podemos aceptar la petición del cliente en las condiciones que nos propone. Fíjense cómo al final del día estamos durante este curso haciendo uso de dos grandes mundos en la contabilidad. La primera fase utilizamos todo lo que nos brinda la contabilidad financiera, pero al final utilizamos lo que nos ofrece la contabilidad administrativa o gerencial. De cualquier manera estamos buscando mejorar el desempeño financiero de la compañía o de la organización en la que laboremos. Justamente este último ejemplo lo que nos está dando son herramientas para valorar situaciones en las cuales yo pueda tener una mayor rentabilidad aceptando condiciones distintas de mercado. Es muy importante que ustedes traten de combinar estos dos mundos en la búsqueda de la maximización del valor de la compañía en materia financiera. Recuerden, al principio de nuestras sesiones veíamos la definición de un administrador financiero como una persona que está revisando la obtención, pero también el uso de los recursos financieros. Por lo tanto, en ese tenor, estamos justamente dando herramientas en los dos niveles. Hemos revisado temas de estructura de capital en la obtención, de deuda y capital, pero también hemos revisado temas en el uso de estos recursos a través de los últimos temas en las sesiones de costeo variable, de costo, volumen, utilidad y finalmente en análisis diferencial. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir a einar.moreno@udlab.com
y con gusto responderé sus inquietudes. Muchas gracias y hasta la próxima.